Efectivamente, el día lunes, muy temprano, a las 8 y tanto de la mañana, Ricardo Martinelli se convirtió en el candidato número uno en las primarias para escoger el candidato presidencial de nuestro partido Realizando Metas, RM. Y con esto pues iniciamos el ciclo electoral interno. Denle a la audiencia los términos de fechas, cuándo son las primarias presidenciales, cuándo son las otras, cuándo terminan. Sí, la primaria presidencial se va a realizar el domingo 4 de junio y la elección de los candidatos al resto de los cargos de elección popular se va a iniciar la primaria, se va a hacer la primaria el día 2 de julio, domingo 2 de julio, ahí se van a estar. ¿Y la inscripción serían cuándo de los candidatos de la otra oferta? Las candidatos para las postulaciones se va a iniciar entre el 10 y el 19 de este mes que viene para el resto de los cargos de elección popular de este mes, perdón, se van a iniciar ya se están entregando los documentos y estamos preparando nuestra oferta electoral y también se van a estar anunciando en breve las reservas que se han hecho de cara a ese proceso electoral, reservas para en algunas circunscripciones electorales. Pero lo más importante de esto es que sencillamente decían en nuestros tiempos más juveniles el cuento de viene el lobo. Bueno, el lobo llegó, porque mucha gente pensaba que lo de la candidatura de Ricardo Martinelli era una ficción. Bueno, ya esa ficción que ellos tenían en su mente pasó a ser una realidad. Y en razón de la firme voluntad que tiene Ricardo Martinelli de volver a reconstruir este país del desastre por segunda ocasión y ser nuevamente el mejor presidente que ha tenido Panamá, sin lugar a duda lo vamos a tener, y lo va a hacer en un momento mucho más complicado del que tuvo en su primera presidencia, porque recordemos que en la primera presidencia que tuvo Ricardo Martinelli, cuando entró en el 2009, en el 2008, un año antes, el mundo, no Panamá, sino el mundo entero había entrado en una crisis económica global que golpeó severamente las economías hasta de las potencias. Todas las potencias. Yo recuerdo que Alemania, dentro de los países más desarrollados, apenas llegó a crecer 2%. En ese momento el desempleo en España estaba, si no me equivoco, por 23%. En Estados Unidos creo que llegó a subir entre el 14 y el 16% el desempleo. Mientras que en Panamá la visión de Ricardo Martinelli, el impulso del gobierno de Ricardo Martinelli logró mantener la economía panameña en un buen nivel y superar incluso las expectativas, llevando a nuestro país a convertirse en un oasis de progreso en medio de un mundo en crisis. Porque certidumbre, mientras Alemania obviamente crecía 2%, Panamá llegó a superar 2 dígitos. Tuvimos un promedio en los 5 años de Ricardo Martinelli de casi 9% de crecimiento, y eso representó la creación de miles de empleos. Y yo no sé si tú recuerdas, Blandón y Fernando, la toma de posesión de Ricardo. Ricardo, yo me acuerdo en esa toma de posesión, nunca se me olvida, dijo: voy a hacer a Panamá el Singapur de las Américas, atrayendo la inversión mundial de los países para Panamá, pero para crear empleo. Y a renglón seguido no se limitó a decir crear empleo, sino crear empleo bien pagados. Y para muchos ese discurso de Ricardo Martinelli parecía una pretensión ostentosa dada la realidad económica que vivía el mundo. Que había en el mundo. Pero Ricardo Martinelli, esa promesa que hizo, la cumplió. Y la cumplió, fíjate, con una receta muy a los panameños, porque si ustedes recuerdan ambos y lo recuerdan los panameños, en ese momento los organismos financieros internacionales, este que mencionaste que tiene tal aniversario, sí, ¿qué le recomendaban a los países? La contención del gasto público. Y Ricardo Martinelli, cuando llegó a la presidencia, dijo: no, yo no puedo hacer eso.
porque yo necesito que el gasto público, la obra pública, la inversión pública, se convierta en un impulsador del crecimiento económico, del movimiento de nuestra economía, porque hay que ponerlo, el peso del aparato estatal en la economía tiene un peso muy alto, y eso, ¿qué generó? Esa dinámica de crecimiento, esa dinámica de crecimiento del empleo extraordinario. Yo recuerdo en ese momento, se comenta, y la mayoría de los panameños recuerdan, que mientras el mundo aumentaba el desempleo, en Panamá la gente se cambiaba de empleo cada 15 días o a veces por un mes, y no era porque te estaban despidiendo, sino porque en otro trabajo te estaban ofreciendo 100, claro, $50 más, $200 más, porque lo más importante, y es la visión de Ricardo Martinelli, convertir a Panamá nuevamente en un país de oportunidades. Porque miren, los pueblos, lo que venimos abajo, sabemos que el pueblo no quiere que le estén regalando nada, el pueblo quiere tener oportunidades para educar a sus hijos adecuadamente, que el pueblo, por eso el pueblo quiere que vuelvan las computadoras de Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli, quiere que vuelva el internet gratuito, quiere que vuelva la beca universal. Incluso Ricardo Martinelli ya ha planteado dentro de sus propuestas que establecer una beca universitaria que permita la continuidad de la preparación, porque uno de los problemas que teníamos cuando existía el crecimiento, si ustedes recuerdan, era la calificación de nuestra mano de obra. Bueno, para tener una mano de obra calificada, tenemos que tener estudiantes que pasen por las universidades y que también aumenten las escuelas vocacionales, porque no se trata solo de las profesiones tradicionales, sino impulsar las escuelas vocacionales a través como del INADE, pero también el sector privado, porque aquí a veces hay un momento que conseguir en ese momento un plomero era casi imposible. Era imposible. Conseguir electricista es casi imposible. Entonces, ese es lo que el planteamiento de Ricardo Martinelli, y por eso su planteamiento, su lanzamiento como candidato, le devuelve la esperanza a miles de panameños que lo mantienen en este momento encabezando todas las encuestas electorales, pero encabezándolas de manera amplia, muy amplia, a tal punto que si se unieran todos los otros que se marcan como candidatos, no superan a Ricardo Martinelli. Déjame hacerle una pregunta para poder hacer un diálogo aquí entre nosotros y poder nutrir a nuestra audiencia. Tú como dirigente político de experiencia, sabes perfectamente que las elecciones son de cara al futuro, no de cara al pasado. Entonces mi pregunta es la siguiente, dos preguntas. Este es un país socialmente fragmentado. Entonces, asumiendo que Ricardo Martinelli gane las elecciones, porque también es un mundo de un nivel de dinámica que lo que hoy es verdad, mañana dentro no lo será, por las cosas que están pasando alrededor del mundo. Asumiendo que Ricardo Martinelli gane la presidencia, la primera pregunta es, ¿qué hará para mantener la unidad del país? Porque déjame hacer las dos preguntas. Hay gran preocupación en el país por si Ricardo Martinelli llevará una conducta de venganza o entiende que hay una fragmentación de la sociedad y que hay que buscar una especie de unidad, que no quiere decir unidad para gobernar, sino unidad para dirigir. Uno, dos. ¿Qué cosas va a ser los cambios fundamentales en una futura administración Martinelli, cuando nosotros tenemos el principal obstáculo de nuestro desarrollo es la educación? Nosotros no podemos pretender ser el Singapur de nadie si nosotros no hacemos una profunda reforma educativa, que es la base de los tigres de Asia. Y cómo crear empleos de alto nivel de tecnología que hoy no quieren venir a Panamá, porque no tenemos esa mano de obra de ese alto nivel de especialización. Bueno, también y porque además el Código del Trabajo se constituye un elemento fundamental. El nearshoring es... Para darte algunos elementos de la división. ¿Y cuáles son las propuestas de cara al futuro? Sí, bueno, efectivamente en todos los países del mundo se elige de cara a un futuro. Pero esa elección se toma en razón de las realidades del presente también. Porque
si el presente que tuviéramos en este momento, los panameños, tuviéramos un país en bonanza, un país unido, como tú estás señalando, un país enfocado, un país con empleo, los candidatos oficialistas tuviesen mejor opción de lo que reflejan las encuestas en este momento. Eso es porque el presente influye en lo que va a ser el desarrollo del presente, pero del futuro, pero esa no es la realidad que vimos los panameños. Pero yo comparto totalmente el punto que dice, porque el gran reto para Ricardo Martinelli es recomponer la unidad nacional frente a los temas que tienen que unirnos a los panameños. Porque nosotros no vamos a estar unidos en razón de no vamos a estar de acuerdo en todos los temas. Hay visiones diferentes de cómo desarrollar la economía, hay visiones de cómo diferentes de cómo fortalecer el sector privado, hay una visión diferente a veces de cómo enfrentar algunos retos, pero hay temas donde todos tenemos que estar de acuerdo. Y por eso Ricardo Martinelli siempre ha hablado de la necesidad de unificar a los panameños frente a los retos más grandes que tiene el país. Y esto unificar, porque quien creó la división, profundizó la división en este país, no fue Ricardo Martinelli. No. Este país se comenzó a fraccionar de manera acelerada y profunda en el gobierno de Varela. El gobierno de Varela, digo, venía ya, no es solamente, pero se profundizó en razón de lo que ya todos sabemos y que no vale ni la pena hablar de cómo Juan Carlos Varela se ensañó una parte, pero la otra parte tiene que ver con la desigualdad del sistema económico. Sí, ahí es donde yo hablo de la... Sí, pero esa división, lo vuelvo y te estoy diciendo, hay que ver, para enfrentar las desigualdades económicas del sistema, tú tienes que unificar los criterios nacionales. Claro. Como en su momento lo hizo Ricardo Martinelli, porque fíjate, si bien la gente no vota, como tú dices, pensando en el pasado, sino en el futuro, el pasado es un referente, porque por eso está la fortaleza de Ricardo. Mira, Ricardo Martinelli no está encabezando todas las encuestas porque sea un guay que le guste a todo el mundo, o porque él encabeza las encuestas porque su gestión le representó a los panameños lo que ellos quieren tener. Y para ese tema de porque fíjate, no se trata de crear solamente crecimiento económico, sino se trata de eso que tú señalas, de la justicia social. Porque si la justicia social no genera crecimiento, el crecimiento económico no genera justicia social, se va a mantener una buena parte de esa división y van a hacerle camino a quienes promueven precisamente el atentar contra el sistema democrático. Pero por eso Ricardo Martinelli lo hizo en el pasado y seguramente lo va a hacer. Tomen un ejemplo. Hacer, por ejemplo, en su momento... Tomemos un ejemplo. Pero primero que hay que hacer, antes de pensar en el tema de la repartición adecuada de la riqueza, que tanto se habla. O sea, hay que generar la riqueza. Claro, porque si tú no levantas la economía y con ello se genera la riqueza, la actividad económica, lo único que vamos a repartir es pobreza. De acuerdo. Ese es el punto fundamental. Por eso yo insisto tanto en el tema económico, porque el tema económico, la recuperación económica, es lo que se necesita para enfrentar esos grandes problemas y para tener a los panameños también unificados, porque un pueblo que tiene empleo, un pueblo que tiene salarios dignos, un pueblo que está pensando menos en situaciones extremas, en soluciones extremas. Voy a eso. Cuando hablo de empleo, la gente piensa en el gobierno. Sí. Nosotros lo que tenemos que tener es un gobierno más pequeño. Pero quiero poner un tema en la mesa, que es uno de los temas fundamentales para cumplir esta meta que tú has planteado. No solamente la generación de empleo, es la educación que nos permita a nosotros, no solamente la educación de nuestros niños y niñas de la escuela, la educación laboral, para poder elevar los niveles de productividad y ser competitivo en el mundo. Y esta es una de las reformas más complicadas. ¿Por qué? Porque ahí es donde los panameños, cada cual tira para su Cada quien lado. tiene una solución distinta. ¿Qué cosa tendría que hacer Ricardo Martinelli para empujar esta reforma de salud, de educación, que es fundamental para conseguir empleo de calidad? Es que precisamente, vuelvo y te digo, aunque pensamos, Ricardo Martinelli lo que tiene que retomar es el camino que ya había tomado. Porque en el gobierno de Ricardo Martinelli, no solamente, porque mira, para tener una buena educación, tú no puedes tener a los educadores con salario de hambre. Por eso Ricardo tomó la decisión
de llevar buenos salarios, el mejor incremento salarial a los educadores, porque si tú tienes educadores bien pagados, los educadores no tienen que tener 3, 4 trabajos. Claro. Porque eso, la educación finalmente es un proceso de enseñanza en donde hay actores involucrados. También, por ejemplo, ¿de qué vale si nosotros hablemos de tecnología para las escuelas, si las escuelas públicas no tienen computadoras? Por eso la inversión que se hizo y que se va a volver, por eso nosotros decimos de manera bien clara, las computadoras para los estudiantes y profesores van a volver. Y no porque queremos regalar computadoras, sino porque no podemos hablar de educación moderna sin computadoras. ¿Cómo hubiera sido el problema de la educación panameña si los estudiantes panameños hubieran mantenido las computadoras? Muy distinto. Muy distinto. Hubiera sido la manera de enfrentar esa pandemia con esas cuarentenas absolutas que eran absurdas, porque ese es parte del problema que tenemos también, porque un gobierno que no tiene habilidad de tomar decisiones y valentía para tomar decisiones, toma decisiones equivocadas como esas cuarentenas absolutas que provocaron este tema. Pero volviendo al tema de la educación, ese volver a detener lo que ya se está dando nuevamente, que es el incremento de la deserción escolar. Todas esas cosas llevarla y complementar también lo que se había avanzado en el gobierno de Ricardo Martinelli. Recuerde que con mucha dificultad la exministra Lucy Molinar planteó esa reforma que tú estás señalando, y comenzamos a hacerla. Pero desgraciadamente todo volvió atrás, porque aquí todavía hay gente que piensa que cuando un gobierno llega tiene que cambiar todo lo que se ha hecho. No, un gobierno, las cosas buenas tienen que continuarse. Ricardo Martinelli, por ejemplo, siendo oposición, respaldó la ampliación del canal. Ricardo Martinelli, cuando llegó a la presidencia, siguió algunos programas que había implementado la administración de Martín Torrijos. Porque Ricardo Martinelli no gobierna para él, gobierna para la gente. Y eso es lo primero que nosotros tenemos, porque tú acabas de enseñar algo importante. Cuando nosotros hablamos de empleo, no estamos hablando de crear empleo en el gobierno. Porque Ricardo Martinelli no quiere ser presidente para tener un empleo, no, ya es un empresario exitoso. Él quiere ser nuevamente presidente para precisamente hacer que eso que todo el mundo señala, que el Estado deje de ser esa maquinaria desproporcionada. Pero para eso, ¿qué se requiere? Que exista trabajo en el sector privado. Porque la gente necesita trabajo. Tú no vas a votar a la gente o a decirle a la gente establecer programas de reducción en el sector público si en el sector privado no hay trabajo. Entonces de eso se trata. Pero son esfuerzos que, como tú dices, necesitan la conciliación entre los panameños sobre decir, bueno, hay que profundizar y acelerar las reformas educativas. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. Claro. Pues no de acuerdo solamente entre los sectores políticos, porque a veces la gente entiende los acuerdos nacionales, acuerdos entre políticos, no, acuerdo entre los sectores sociales. Porque el consenso implica, por ejemplo, hacer una reforma educativa implica también hablar con los educadores, tomarlos en cuenta. Ahora, si tú te encuentras sectores educadores que no quieren ningún tipo de cambio, tú tienes que tomar decisiones. Y hablar con los estudiantes. Y hablar también con los estudiantes. Entonces, también hay que hablar con los trabajadores para el tema de la generación de empleo y hacernos competitivos. Pero fíjate, yo en lo personal, yo pienso que no es necesario un requisito para que aquí se den las inversiones, y eso se probó ya, de que aquí tiene que modificarse el Código de Trabajo. Porque el Código de Trabajo no está hecho para lo que algunos dicen regular esta relación obrero-patronal. El Código de Trabajo en su gran medida está para proteger a la parte más débil de esa relación obrero-patronal, sí, que es el trabajador. Pero tampoco está la idea no es proteger al trabajador a costa de desincentivar al empresario. Claro. Porque hay que buscar las medias. Siempre puede encontrar las medias, cuando se tiene voluntad de servicio, voluntad de trabajo. Pero cuando tú llegas ahí, aquí, primero que no sabes qué vas a hacer ahora. La mejor ventaja tiene Ricardo Martinelli, que ya su media de aprendizaje ya la pasó. El tiempo de aprendizaje de Ricardo Martinelli, cómo funciona el aparato estatal, ya pasó. Porque una de las cosas también hay que
Tú puedes ser un empresario muy, muy bueno, pero el aparato estatal, Blandón, tú lo sabes, funciona de una manera diferente. Sí, pero hay cosas que a mí me preocupan de los simplismos. Y en un mundo como este, lo que yo hice hace 10 años no es lo que yo tengo que hacer ahora. O sea, la realidad ha cambiado mucho. Por ejemplo, que no necesariamente, si no lo tiene, no lo tiene, porque está en este proceso de desarrollo. Yo conozco perfectamente bien a Ricardo en su capacidad de entender la realidad económica. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una apreciación de Colombia que no encaja con nuestro desarrollo. Colombia es probablemente la economía en la que nosotros debemos buscar mayores niveles de integración. Es la principal inversionista en Panamá también. Bien. Entonces, lo que nosotros debemos entender es cómo funciona esa economía y cómo nosotros logramos sinergia entre la economía de ellos y la economía nuestra, porque Colombia necesita pasos hacia el Atlántico y Pacífico y el paso natural de ellos somos nosotros. Esto es para decirte que lo que yo sabía hace 10, 12 años, seco, tengo que tener la capacidad de repensar lo que yo voy a encontrar en el 24 con respecto a los 5 años que me quedan en materia eléctrica, en materia minera, en materia de productividad de la mano de obra, en materia de justicia. Son las cosas, digamos, el filete de lo que el voto normalmente de estas elecciones es un voto juvenil. Y el voto juvenil hoy tiene 17-18% de desempleo y en algunas orbes llega hasta 20. Hasta 20. Bien. Entonces, estas son realidades nuevas que requieren enfoques nuevos. Sí. Mi pregunta ahora, ¿está Ricardo consciente de esto? Mira, uno de los pilares que hemos conversado, porque converso mucho con Ricardo sobre, cuando tengo la oportunidad de viajar aquí al interno, con él sobre lo que él dice, qué es lo que hay que hacer. Uno de los pilares para el desarrollo en el gobierno de Ricardo Martínez, estoy seguro, va a ser en materia de turismo. Y ahí se había iniciado un trabajo también, pero ese trabajo hay que profundizarlo. Hay que desarrollar, por ejemplo, él ve la visión mucho del tema, para ponerte un ejemplo aquí, el tema de las playas cercanas. Él conversaba en Antón recientemente, dice, aquí cuando hice el aeropuerto, lo hice para que hubiese desarrollo en estas áreas, para que se construyeran más hoteles. Y dice, hay que construir más hoteles, pero para traer más hoteles hay que traer también traer más turistas. Y por eso que ahora, fíjate, empieza, si se hubiera seguido el ritmo y la dinámica que en su momento tuvo, aquí estuvieran llegando todos esos turismos que iban a fortalecer la economía de crecimiento integral, porque si algo tiene que reconocérsele a Ricardo Martinelli, es que a diferencia de otros gobiernos donde se concentraba su gobierno en las ciudades principales, particularmente en Panamá, el desarrollo, Ricardo Martinelli lo impulsó en todo el país, con obras, no para que fueran obras construidas, sino que obras que se necesitan para ese desarrollo económico. En el área central, en el área de David, recordemos la remodelación que se hizo del aeropuerto para convertirlo, oye, como puede llegar cualquier avión internacional ahí en esa situación. Entonces, de eso se trata. Hay 5 años, no se van a resolver los problemas del país, pero por lo menos 5 años tiene que haber de recuperación, Blandón. Porque eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, que fíjate, Ricardo Martinelli no puede estar ahí más de 5 años. Lo que nosotros tenemos que aspirar es que el acuerdo nacional también parte de entender que lo que se haga bien en el gobierno de Ricardo Martinelli tiene que ser continuado por el resto de los actores y no para atrás, que vamos de nuevo a traer por lo menos, por ejemplo, 5 años más de otro Varela retrocediendo el país. No, el crecimiento tiene que ser sostenido y la educación, por eso te digo, Ricardo cree mucho en el tema de la educación y por eso está el tema de la beca universitaria, pero también se trata también de la creación de centros de educación vocacional y también fortalecer las escuelas estas especiales, desde primaria, para precisamente ir preparando esa mano de obra, hacerla más competitiva. Bueno. Pero eso es fundamental, porque fíjate, yo insisto en un punto, nosotros no vamos a hacer
de la noche a la mañana Alemania. Eso no lo vamos a hacer en el tema de desarrollo. Me refiero en eso que tú planteas, de esa educación que los convierte a ellos en una potencia en razón de su capital humano. Sí, Ricardo Martinelli cree en eso precisamente, en la inversión en el capital humano, que es el principal activo que tiene cualquier país. Y esto no es un discurso político, es una realidad. Pero para que esa gente esté en disposición de prepararse para los nuevos retos, para las nuevas profesiones que toman la tecnificada, lo que demanda el empleo, tiene que tener paz. Y la paz la tiene que tener si tú tienes en tu casa lo que necesitas tener para que en tu casa tenga paz, porque si en tu casa no hay paz afuera. Exacto. Así. Entonces nosotros tenemos que pacificar este país, porque mira, el Blandón es el tema de la división que hay en este país. Lo que más me preocupa a mí es cómo se está encrespando la sociedad. Nosotros estamos, a mi criterio, a un paso de un estallido social donde puede haber violencia que nosotros no hemos visto nunca en este país. Y todos sabemos que cuando empieza la violencia, Blandón, no sabemos cómo acaba. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar, y por eso el acuerdo nacional tiene que ser dirigido a eso, pero un acuerdo no entre políticos para repartirse el gobierno. No se trata de eso, se trata de acuerdo nacional. Eso es lo menos importante. Para hacer qué cosas vamos a hacer juntos. Qué cosas, indistintamente que si tú eres gobierno o oposición, qué cosas necesitamos hacer juntos para que Panamá pueda ser ese país que todos anhelamos. Porque todos queremos, tomen los PRD, los panameñistas, los Molirenas, los Realizando Meta, los CD, de todos los partidos que queremos. Queremos un país en paz donde podamos vivir, porque fíjate, el panameño hasta era un país, no viaja mucho, no emigra mucho. No emigra mucho. Aquí la gente le gusta Panamá, pero aquí ya hemos visto que comienza a aumentar esa inmigración con otros fines diferentes a lo que es la inmigración turística, ¿no? Así es. Bueno.